tal? Buenas noches, hermanos. Un nuevo jueves de Espacio Varón para continuar en el estudio de la carta de Santiago. Parece mentira, ya estamos llegando al final de un nuevo año, 2020. Poco nos vimos, algo estamos empezando a vernos, pero por suerte, y gracias a Dios, podemos todos los jueves reunirnos virtualmente para estudiar la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 2. El otro día Nelson nos estuvo mostrando a partir del versículo 14 hasta el 17. Hoy vamos a continuar hasta terminar este capítulo 2. Lo que siempre tenemos que tener presente es que por más que estemos viendo algún párrafo, algunos versículos, porque así vamos en el desarrollo de la carta estudiándolo nosotros, tenemos que tener siempre presente que hay una consecución en el desarrollo del tema desde el comienzo de la epístola hasta el final de la epístola. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tema central que se va desarrollando con distintas vertientes, distintas temas que se van desarrollando, pero hay un núcleo, y acá el núcleo de la epístola del libro de Santiago es, como presentamos en el cuadro la primera vez, cuando la fe es viva. Y hoy estamos viendo en esta porción, en este entramado, en esta división que daba el autor del cuadro este que mencionábamos, del libro de Carballosa, que comienza en el versículo 14 hasta el 26, que dice que está incluido dentro de lo que el jueves pasado nos desarrolló Nelson. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la realidad y produce obras. Siempre tengamos presente que el tema que se está desarrollando acá es una fe viva, tiene que producir es la demostración de esa fe viva. ¿Qué produce en nuestras vidas? ¿Qué debe producir en nuestras vidas? Para no confundirnos y pensar que el tema que se está tratando en esta porción es de qué manera nosotros podemos ser salvos o perdonados. Está partiendo a un grupo de personas que son salvas, les está escribiendo a ellos y está diciendo qué es lo que tiene que manifestar su fe en cambios en su vida y o en la manera de actuar. Por eso empezaba la porción en el versículo 14, que es el interrogante que nos abre. El paso o la pregunta que nos abre, el paso a lo que viene a desarrollar posteriormente. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué manera se muestra una fe que no produce obras? ¿Cuál es el sentido de una fe que no produce obras? Esta misma pregunta la vuelve a referenciar versículo 17, que es a partir del cual vamos a empezar a analizar hoy. Dice, así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Y este es el núcleo. Una fe que no produce obras es una fe muerta. ¿De qué sirve el que nosotros tengamos junto a cada uno de nosotros seres muertos? Podemos tenerlo a nuestra diestra, a nuestra siniestra, podemos tenerlo en el ambiente de al lado, pero no deja de ser más que un ser muerto. Dejó de ser vivo, o nunca lo fue. Nos serviría tener a todos nuestros antepasados, todos nuestros amigos, nuestros familiares que pueden haber muertos, tenerlos acá al lado nuestro. No, porque no expresan nada. De igual manera, una fe que no produce obras es una fe muerta. Este es el concepto central que va a desarrollar Santiago y que vamos a ir viéndolo a través ahora de dos ejemplos del Antiguo Testamento. Pero vamos a ir, versículo 17, empezamos ahí. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, en esta conversación, como tratando de rebatir la ponencia esta o este concepto central, que si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Acá el apóstol, en estos versículos que hemos leído, nos confronta sobre la posibilidad de una fe que no produzca obras. ¿Es una fe verdadera? Y toma un ejemplo como para demostrarnos que esto es medio un imposible. Es el ejemplo de los demonios. Los demonios dicen, creen y tiemblan. ¿Qué creen? Y creen esto que dice acá, tú crees que Dios es uno y bien haces. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo transcurriendo su vida sobre la tierra? Hay un episodio de un endemoniado de Gadara que estaba poseído por demonios y estos en un momento determinado se enfrentan con Jesús y este hombre, el endemoniado de Gadara, dice que tenía su morada en los sepulcros, nadie lo podía atar ni aún con cadenas, porque era un hombre que tenía un espíritu inmundo dentro de él, como nos relata el capítulo 5 de Marcos. Cuando ve a Jesús, clama a gran voz diciéndole, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta fue una declaración que no muchas personas, mientras Jesús estaba acá, la hizo. Reconocía en Jesús al Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿cuál es el efecto que producía en su vida? Ninguna. Porque quería decirle que reconocía que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, pero le pedía que no le atormente. Finalmente, sabemos cómo termina la historia, con el Señor Jesús expulsando ese demonio de la persona del endemoniado gadareno y echándolo a los cerdos, que terminaron enloquecidos, digamos así, tirándose y muriendo un hato de como 2000 cerdos, despeñándose de un barranco. Ahora, ¿de qué le sirvió a ese demonio decir que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo? Era una declaración de un conocimiento de algo, pero que no tuvo ningún efecto en su realidad, en su vida. De tal manera, dice que las personas que no pueden demostrar su fe verdadera son similares, son iguales a este demonio que dijo que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y terminó despeñándose. ¿Por qué? Porque si la fe no es verdadera, no sirve para nada. Ahora, si la fe es verdadera y es viva, debe producir obras en nuestra vida, que cuando veamos la realidad que hay a nuestro alrededor, produzca obras. ¿Qué obras? Obras buenas, obras que se manifiesten en beneficio de los demás, que es la que nos mencionaba en los versículos anteriores. Si uno ve a un hermano que está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento, o si alguno ve a alguien que está con necesidad, que tiene hambre y no suple sus necesidades, evidentemente hay una fe que está muerta y no produce obras que nos lleven a ayudar a cambiar la realidad de las personas que están a nuestro alrededor. Y pasa acá a referirnos dos casos que eran bien conocidos por los lectores de la carta de Santiago. Ustedes se acuerdan que Santiago escribe su carta a el pueblo, principalmente a los judíos que estaban diseminados, aquellos que eran hijos de Dios, a las 12 tribus empieza que están en la dispersión, gente del pueblo de Israel
que conocía bien la historia de su pueblo. Sin lugar a dudas, Abraham, junto a Moisés y David, son los patriarcas, la pléyade de la historia del pueblo de Israel. Abraham, en el inicio del pueblo, Moisés porque tenía la ley, y David porque instauró el reino. De estos tres toma uno de los ejemplos, es el de Abraham. Dice, no fue justificado, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó o se completó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La historia de Abraham es una historia muy interesante, muy atrapante como para leer. Está a partir del capítulo 12 de Génesis. La mayoría la conocemos. Es bueno que la volvamos a releer. Si hay alguno que no la conoce, búsquela a partir del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12. Tenemos la historia final del capítulo 11, tenemos la historia de Abraham, este hombre que fue un patriarca del pueblo de Israel, a partir del cual se estableció la nación. Vamos a tratar de entender qué es lo que está queriendo contar acá brevemente en estos versículos el ejemplo de Abraham. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice, y fue llamado amigo de Dios. ¿En qué momento se produjeron estos hechos? Miren, la historia de Abraham comienza cuando él tenía alrededor de 75 años. Génesis capítulo 12 nos relata el momento en el cual sale él de la tierra en la que se encontraba tras el mandato del Señor Jesús, que le dice de Jehová, Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Este es el comienzo y el inicio de la historia de Abraham. Un llamado de Dios a un lugar desconocido para él, pero que en demostración de la fe a Dios comienza él a desarrollar su vida, a deambular, a caminar por la tierra, yendo a un lugar que no sabía, que no conocía, pero tras una promesa que creía de parte de Dios, que Él iba a hacer de él una nación grande, que le iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre e iba a ser de bendición. Capítulo 12. Alrededor de 70, acá tenía 75 años, nos dice la historia, el relato bíblico. Esta promesa es reafirmada en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1, viene Jehová y habla nuevamente con Abraham diciéndole, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Responde Abraham, dice, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar a mí, siendo que ando sin hijo, ya soy grande, no tengo prole? ¿Cómo voy a tener una nación grande a través mía? Y dice que le presenta ahí el Dios y le muestra los cielos y le dice, cuenta las estrellas. Así no vas a poder contar, así será tu descendencia. Así como es imposible de contar las estrellas, así de imposible va a ser contar tu descendencia. No tengo un hijo y me haces esta promesa. Y dice ahí, versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La misma expresión que encontramos en el
En el capítulo 2, el versículo 23 que leímos recién de Santiago. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En este momento se nos dice que creyó a Jehová y le fue contado a justicia. Capítulo 21 de Génesis. Nace su hijo Isaac. Acá ya tenía alrededor de 100 años Abraham. Pasaron 25 años desde que salió del lugar donde él estaba, de donde había comenzado la promesa de Dios. 25 años y recién, no 25, que él tenía 15 y ahora tenía 40, como que a un chico le dijésemos hoy, y vas a tener un hijo, uno de 15 años, y mirá, si no es a los 20, a los 25, a los 30, a los 40 en algún momento lo voy a tener. A un hombre de 75 años, Dios le hacía la promesa de que iba a tener una gran nación. Y recién la veía concretado el nacimiento de su hijo a los 100 años. Algo ya fuera de lo normal, ¿sí? Capítulo 21 de Génesis, nace Isaac. Pero en el capítulo 22, Dios se presenta y ahora le pide a Abraham lo siguiente. Abraham, dice que probó Dios a Abraham, así empieza, y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y comenzó el camino. Al tercer día del caminar, encontró un lugar en el cual se detenía para hacer este sacrificio. Al tercer día, decíamos, Abraham vio un lugar de lejos donde iba a ofrecer a su hijo Abraham. Cuando llega este momento donde arma ya el lugar, el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Abraham sigue manifestando su fe en Dios. Le dice, Dios se va a proveer del cordero para el holocausto, cuando no tenían nada alrededor de él. Y cuando ya está preparando todo para ofrecer a su hijo, dice que levando su cuchillo, Dios le detiene y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En este momento habían pasado seguramente alrededor de por lo menos 40 años desde que la promesa que había recibido Abraham y por la cual Dios le había dicho, decía la expresión del texto que había sido justificado, aparecía este hecho, donde Dios estaba probando la fe de Abraham. Y en los hechos, Abraham demostraba que tenía una fe verdadera respecto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa de que iba a hacer de él una nación grande cuando él no tenía ningún hijo, cuando tenía 75 años. Había visto a su hijo recién a los 100 años de él. Cuando yo tenía alrededor de casi 115 años, Dios le pide el hijo. Y si no creyese en Dios, dice, pero Señor, ¿cómo voy a ofrecer a mi hijo si es la base sobre la cual voy a tener la nación que tú estás prometiendo que va a venir tras mí? Pero él creía, tenía fe en Dios, como para poder entregar a su hijo y pensar que Dios iba a cumplir su promesa. Una fe verdadera que lo llevaba a ofrecer aún aquello que era el sustento de lo que había sido la promesa de Dios. Seguía creciendo en Dios. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos nos encontramos ¿con qué? Con el relato de, dentro de todos los hombres de fe que ahí se encuentran, el relato de Abraham y de Sara. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir de herencia. Esto es lo que relata Génesis capítulo 12. Versículo 11 y 12 dice, por la fe también,
de este capítulo 11 de Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Esto es el relato del capítulo 21 de Génesis, donde nace Isaac. Versículo 17 en adelante, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es lo que leímos en el capítulo 22 de Génesis. Si nosotros trazásemos una línea de tiempo, algo que empezamos a ver en muchas series, ¿vieron? ¿Qué quiere decir? Y donde está ubicada una persona. Los que vimos la serie de Nisman vemos que hay líneas de tiempo. Ahora apareció la serie de Belsunce, ¿sí? Y también hay una línea del tiempo. ¿Qué quiere decir dónde estaba una persona en un momento, dónde estaba en el otro, dónde estaba en otro? Cuando a Abraham le fue contada por justicia, que es lo que dice Santiago 2, era cuando él tenía 75 años, cuando creyó la promesa de Dios, cuando salió y cuando lo que era imposible, él creyó a Dios. Cuando nació Isaac, había pasado ya el tiempo, tenía como 100 años. Y cuando es probado en el monte Moriah, entregando a su hijo Isaac, y es probada su fe, la fe que había tenido a los 75 años, es probada ahora cuando él tiene 115 años. Pasaron más de 40 años y ahora es probada esa fe por la cual le había sido contada por justicia. Permanecía la fe. Se demostraba a través de hechos que seguía teniendo una fe verdadera en Dios. Le había sido contada por justicia, pero ahora le era necesaria mostrarla. Hay quienes dicen que Dios no precisa ver a través de los hechos nuestra fe, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce la realidad de nuestro interior, pero las obras son las manifestaciones de la fe que existe en nuestro interior para conocimiento de otras personas. Por esto en este diálogo que se da en este capítulo de Santiago, es como que una persona a través de las obras muestra la fe que hay en su interior. Respecto a Abraham, hay textos que nos certifican que fue salvo o justificado por la fe, no por las obras. No hay contradicciones en la palabra de Dios. Romanos capítulo 4 nos dice lo siguiente que leemos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Sí? Le está escribiendo el apóstol Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es una pregunta, así que se hace. Si Abraham fue justificado por medio de obras, tiene para qué justificarse, pero no respecto a Dios. Va a decir, si mis obras tienen valor, entonces, ¿de qué necesito del obrar de Dios? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creer es lo que le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 6, también habla de nuevo de Abraham y dice, así Abraham creyó a Dios. Veamos siempre, la palabra creer, ¿sí? Fe es lo que se destaca. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el sentido que todos los que ejercen la fe integran ese pueblo que iba a ser bendito en Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán
benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Va a decir, vos y yo no somos judíos, pero integramos sí ese pueblo que Dios había prometido a Abraham, porque aún desde los gentiles integraban este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de aquellos que ejercían la fe, como algo a través de lo cual creerle a Dios. La fe es viva cuando se enfrenta a la realidad y produce obras. ¿Cuál fue la obra en Abraham de esta fe viva? No dudar ante el pedido de Dios y ofrecer a su hijo. La fe que salva es la raíz. Ahora, la fe que obra es el fruto. Una raíz es aquello sobre lo cual se funda la planta, el árbol, que va a terminar mostrando determinados frutos. La fe que salva es la raíz de una vida que comienza a crecer, a desarrollarse y a mostrar frutos, que son las obras que demuestran que hay vida en ese árbol. Que no es una fe muerta, que no es como termina el capítulo de Santiago, que vamos a ver ahora hacia el final, ¿sí? El cuerpo sin espíritu está muerto. Fíjense en la contradicción, mejor dicho, la controversia que se presenta. Una fe viva o una fe muerta. Algo que tiene vida, algo que está muerto. Yo en el fondo de casa tenía 2 hermosos árboles a los cuales tuvimos que podar y achicarlos porque ya estaban tomando una envergadura muy grande. Y ahora estoy mirando que hay uno que empieza a tener algunas manifestaciones de vida porque tiene en algunas de sus ramas brotes verdes. El otro no tiene nada. Probablemente se haya muerto y tengamos que ser quitado. Cuando no hay fruto, es demostración de algo que está muerto. Vamos al otro ejemplo. Es el ejemplo de Rahab. Rahab no era una mujer del pueblo de Israel. Abraham sí, era el patriarca sobre el cual se había fundado todo Israel. Rahab era una mujer ramera, prostituta. Su historia la tenemos a partir del capítulo 2 de Josué. Otra historia para ser leída. Esta mujer, cuando el pueblo de Israel estaba por tomar Jericó, cobija en su casa a 2 espías que había mandado. Y ahí se produce un diálogo con ellos. Los de Jericó vienen a decirle, mira que nos han dicho que tú estás teniendo acá judíos. No, ella los tenía escondidos, los había puesto en la terraza. Y finalmente los termina permitiendo que ellos se vayan. ¿Sí? Cuando se van les dice, miren, váyanse ustedes, escóndanse durante 3 días y después váyanse de tal manera que no los encuentren. Ahora, esta mujer demostró su fe. Ahora vamos a ver de qué manera. Rahab recibió a los 2 espías del pueblo de Israel, los escondió de la gente de Jericó y les dijo, yo creo en un Dios, que Dios les ha dado esta tierra. Y cuando ustedes vengan a tomarla, guárdenme, preserven mi vida. Los espías le dieron un cordón de grana para que colgase. Y dice que los recibió y los envió y les dijo dónde esconderse y que después de 3 días recién saliesen, de tal manera que preservasen su vida. De una manera teniendo fe de que iba a haber un momento en el cual el pueblo de Israel iba a tomar Jericó y a través de que ella estaba preservando a los espías, confiaba en que estos le iban a preservar su vida y la de su familia en el momento en que tomasen al el pueblo de Israel tomase a Jericó. Esto es lo que pasó más adelante. Colgó ese cordón de grana rojo
y nos cuenta la historia que Josué mandó a todo el pueblo de Israel que preservasen a Rahab y a todos los que estaban en su casa. De tal manera que ese acto de fe de Rahab, una mujer ramera que no era del pueblo de Israel, sino que era un gentil, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una fe en Dios, dice: yo conozco que ustedes pertenecen al Dios verdadero, una fe en Dios, pero que se materializó ¿en qué? Sabiendo en que Dios era poderoso, pero ella sabía que tenía que cobijarse y demostrar su fe, cuidando a los espías que venían del pueblo de Israel, y teniendo fe en que colgando el cordón de grana y su vida iba a ser preservada y la de su familia. La fe que salva es la raíz. La fe que obra es el fruto de una fe desarrollada en una vida que cree verdaderamente en Dios. Miren, terminando ya, cada uno de nosotros debemos demostrar a través de las obras los cambios que hay en nuestra vida por una fe verdadera. No son las obras las que nos salvan. Evidentemente los ejemplos que hemos leído tanto de Abraham como de Rahab no son de buenas obras que justificasen como para decir que a través de las obras fueron salvos. La fe de Abraham se materializaba matando a su hijo, y esto no aparecería ser una buena obra, el matar a su hijo. La fe de Rahab se materializaba traicionando a su propio país ante su enemigo. No parecería ser esta una buena obra que merecería justificar a una persona, un traidor a la patria, que cuando ve que los enemigos vienen, los cobija, los cuida. No parecería ser unas buenas obras. Por el contrario, lo que Santiago está mostrando acá, que nuestra vida debe mostrar a través de buenas obras la fe que cada uno de nosotros decimos tener. Cuando la fe es viva, se enfrenta a la realidad y produce obras en bien de aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios nos bendiga con esto, tengamos una fe verdadera sobre la cual podamos demostrarla hacia los demás a través de nuestro vivir. Y vamos ahora a las preguntas para posteriormente realizar las tareas que esperamos nos envíen, como todos los jueves, a través de el WhatsApp, ¿sí? Buenas noches, hermanos. Preguntas. Primera, explica el concepto la fe sin obras es muerta, que se repite en los versículos 17, 20 y 26. Segunda, ¿esto implica que somos salvos por medio de las obras? Fundamenta tu respuesta. Tercero, en la historia de Abraham, ¿cuándo fue contado por justicia y cuándo ofreció a su hijo? ¿Qué se manifestó en cada uno de estos momentos de su vida? Cuarto, en la historia de Rahab, ¿cómo expresa ella su fe en Dios y cuál fue la obra que la demuestra?